Voy a ir presentando a nuestros ponentes. En primer lugar, nos acompaña el día de hoy Alejandra Laiza, que es gerente de políticas y campañas de Oxfam. Ella es bachiller en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también tiene un máster de estudios políticos aplicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Políticas Públicas y en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Ella además se ha desempeñado como investigadora y asesora parlamentaria. También nos acompaña el día de hoy Emilio Salcedo, que es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cuenta con estudios de periodismo y derecho, es investigador y analista en temas de corrupción, captura política y desigualdad. Es investigador asociado a Francisco Durán en el desarrollo de la investigación Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos. Y también nos acompaña el día de hoy Germán Alarco, que es profesor e investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, que es miembro del área de macroeconomía del CIUC. Es maestra en economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE en México y licenciado en economía por la Universidad del Pacífico. Cuenta con 30 años de experiencia docente, es árbitro de diversas revistas de economía a nivel latinoamericano y mantiene una columna periodística y un blog sobre temas económicos. El orden de las presentaciones, vamos a empezar primero con Alejandra. Alejandra, no sé si tienes tú una presentación o si solamente, y tú la presentas directamente. Seguimos con Germán y luego con Emilio. Yo voy a ayudar a Germán y Emilio a proyectar sus diapositivas, sus presentaciones, que las tengo aquí. Y Alejandra, no sé si en tu caso tú quieres lanzar directamente tu... Ya, perfecto. Listo. Confirmarles que ya estamos al aire y grabando. Entonces, nada. Bueno, ahora que ya presentamos a nuestros ponentes, damos oficialmente iniciado este primer webinar que compone un ciclo de 3 webinars, que es con crisis de la economía, y le doy el pase entonces a Alejandra para que pueda hacer su exposición. Perdón, Claudia, solo un minuto. Por un problema formal, Sí. y va a tomar la palabra un par de minutos y luego lo voy a hacer yo. Ay, sí, por favor. Es un lapsus. Entonces, Iván, ¿tienes la palabra? Iván. Iván, ¿estás? Quizá puedes, Sí, está con bueno, el micrófono silenciado, quizá de repente puedes empezar tú, Raulito. sí, bueno, primero un agradecimiento muy especial para Germán, para Emilio, para Alejandra. Con ellos nos une un trabajo ya bastante recorrido. De repente con Emilio de reciente data, hace un año estuvimos compartiendo algunos debates allá en Arequipa y acá en Lima también justamente sobre el tema de los grupos de poder económico. Con Alejandra sí tenemos una, no quiero decir vieja, sino una larga amistad, desde cuando ella era todavía de la Universidad Católica, y con Germán hemos hecho una especie de periplo por buena parte del Perú, justamente promoviendo debates sobre crecimiento y desigualdad. Este espacio que estamos abriendo el día de hoy comprende de 3 sesiones. Esta primera, que tiene que ver con una mirada crítica de la economía, los grupos de poder, pobreza y desigualdad. Una segunda reunión que vamos a tener el día de mañana a las 2:30, si no me equivoco, que es sobre los costos de la corrupción. Nos van a estar acompañando Alejandro Silva, Carlos Arroyo, que también ambos son intercoristas, tanto Alejandro como Carlos Arroyo, y Amado Enco, que es el Procurador General Anticorrupción del Estado. Y el día de sábado también, más o menos a esta misma hora, estaremos hablando de las grandes reformas necesarias que creemos que deberían de ir implementándose, pero se deberían comenzar a discutir
ahora, ¿no? Uno es algo que ya iniciamos con transparencia, Iván La Negra, con reforma política. Tenemos un documento que lo vamos a compartir con todas y todos. Tenemos luego la participación de Patricia Correa, que también resalto es intercorista, que viene por UNESCO y va a compartir con nosotros el tema de la reforma de educación. Y finalmente Luis Lazo de Foro Salud, quien va a compartir el tema de reforma de salud. Solo con eso creo que tanto Germán como Emilio y Alejandra tienen un tema, creo yo, bastante complicado. Esta etapa que no solamente nos marca por el COVID-19, sino porque creo las cifras que dio Julio Franco hace un rato sobre la caída del Producto Interno y la crisis que se nos está, ya no se nos ha avecinado, sino que se nos está cayendo encima, ponen al país en una situación bastante precaria. Ya era precaria, esto ha ahondado la precariedad del país, tanto institucionalmente como políticamente y evidentemente económica y socialmente. Entonces, solo con eso, no sé si ya Iván está en el tablero. Nuevamente reitero mi agradecimiento a Germán, a Emilio, a Alejandra y a Claudita por moderar este espacio. Voy a presentar a Iván rápidamente. Raúl, que nos acompaña, es representante de la Fundación Freddy Shever, con quien la Red Interquórum está organizando este ciclo de webinars. Y Iván Ayma, a quien dar la palabra, es presidente de la Red Interquórum. Iván, por favor, agradecemos que puedas darnos unas breves palabras de apertura. Sí, buenas noches con todos y todas. Germán, Emilio, Alejandra, Claudia, y sobre todo un especial saludo a la Fundación Freddy Shever y a las diferentes redes Interquórum que están el día de hoy conectadas, ¿no? Agradecerles a todos y a todas realmente por su participación, a los ponentes por estos conocimientos que nos van a compartir. Algo que impartimos muy importante en Interquórum es ese tema del intercambio de información, la generación de nuevo conocimiento, ¿no? Y la actual pandemia justamente nos permite, pero también nos obliga a eso, a repensar muchas cosas. Ya durante el evento de voceros que hoy día estamos teniendo con las redes locales, se está dialogando respecto a lo mismo, ¿no? Respecto a esos temas, de que tenemos que repensar nuestras formas de trabajo, repensar en este caso las políticas que hoy día el Estado viene implementando en materia de salud, en materia laboral, en materia ambiental, entre otros, ¿no? Pero para repensar eso es muy importante escuchar a los que saben y los que lo vienen trabajando en estos temas. Y es por eso que en alianza con la Fundación Freddy Shever, el día de hoy y estos 3 días, esos días de webinars que tenemos, realmente estamos contando con componentes de muy alto nivel que creemos nosotros que a través de su experiencia nos van a poder dar un conocimiento o compartir información que nos va a permitir justamente eso, contribuir con el debate y poder generar propuestas que justamente vayan encaminadas a eso, a poder mejorar las condiciones, en este caso, de los ciudadanos para lo que se viene con el post-pandemia, ¿no? Yo no quiero prolongar más porque los tiempos nos ganan y sobre todo para darle tiempo a nuestros ponentes. Hay mucha expectativa sobre lo que nos van a compartir y nuevamente saludar a todas las personas que se han conectado en Zoom, los que nos están siguiendo en nuestros canales de YouTube, de Facebook y bueno, bienvenidos a todos y todas ustedes. Gracias. Listo. Gracias, Raúl. Gracias, Iván, por estas palabras de apertura. Entonces, ahora sí, le doy paso a Alejandra, que ya tenía lista su presentación para que pueda también iniciar su exposición. Ya. ¿Me oyen ahora sí? Sí, perfecto. Listo, gracias y disculpen el problema de conexión. Primero, gracias por la invitación y como siempre es un gusto
estar con los compas de la red Interquórum con los que tengo un, no sé si antiguo o viejo cariño, como decía Raúl. Yo no he preparado una presentación con mucha data, porque dada la hora y dado el marco y conociendo, adelantándome las otras presentaciones, también he optado por construir un marco más general de la reflexión sobre COVID y su impacto sobre las desigualdades en el Perú, ¿no? Es imprescindible que pongamos sobre la mesa que el coronavirus no discrimina, ¿no? Hemos visto a grandes mandatarios, a personalidades de la farándula internacional afectados, pero lo que sí discrimina son las desigualdades, y eso agrava el nivel de impacto o la capacidad de respuesta que los países, que las personas, que las familias tienen frente a la pandemia, ¿no? Y particularmente los estados. El punto de partida para entender la capacidad que tenemos de enfrentar esta crisis planetaria es que la crisis sanitaria en el Perú es previa al COVID. Por lo tanto, nos agarra de bajada en un contexto en donde la inversión en el presupuesto de salud está muy por debajo de lo que es la orientación de la Organización Mundial por la Salud, que habla de un 6% de inversión. Y en los últimos años, a pesar de que nuestro país ha sido el milagro económico de América Latina y hemos sido un ejemplo internacional de políticas macroeconómicas, de políticas fiscales y demás, lo que sí se hizo en la política macroeconómica no se hizo en la inversión interna, y a pesar de las grandes cifras globales, ¿no es cierto?, en crecimiento de PBI y demás, el Perú ha sido el octavo país con menor gasto de salud per cápita en Sudamérica, solamente por encima de Bolivia o de Venezuela, ¿no? Y muy distante países como Colombia o Chile, que suelen ser países con los que nos gusta compararnos, ¿no? Nosotros, como ustedes saben, hemos arrancado la pandemia con menos de 300 camas de UCI para un país de 30 millones de habitantes. Ese déficit yo creo que es una primera foto dramática de una estructura de desigualdades en el país muy marcada, ¿no? En un contexto en el cual la oportunidad de crecimiento económico y de generación de riqueza, como muy bien ha desarrollado Germán Alarco en varias investigaciones, no se expresó en una inversión prioritaria en la construcción de servicios esenciales para la población, para la garantía de derechos y para la cobertura y la prevención de situaciones que con esta magnitud creo que nadie se imaginó, pero que sí ya habían grandes deudas con la salud en el país, ¿no? Y esas cuentas pendientes las estamos pagando. A pesar de haber sido el país que en la región reaccionó más temprano, con el confinamiento más rígido y con el plan más ambicioso, somos el país que está teniendo que abrir una cuarentena sin haber bajado una curva de contagios, porque se ha mostrado una de las cosas que yo he planteado en varias ocasiones, ¿no? Esta especie de distancia entre la ficción de lo que es un Estado y la realidad de una sociedad. Yo creo que esa fractura es la que se marca de una manera gravísima, con una visibilidad sobre las desigualdades extremas que hay en nuestro país, y por lo tanto también los impactos desiguales de este confinamiento, las políticas que están agravando desigualdad, y en esa lógica también el inmenso reto de salida frente a la pandemia, ¿no? Solamente en el primer mes del confinamiento, casi la mitad de las personas, bueno, es una encuesta de Lima, ¿no? Encuestadas por Ipsos, decían que habían dejado de percibir ingresos. Los niveles de desempleo han crecido de una manera sustantiva, se calcula más de 1 millón de personas desempleadas en Lima a esta altura, y entonces la gran discusión ahí es efectivamente quién está pagando las cuentas de una crisis de estas características, ¿no? Si bien la crisis afecta a todos, hay sectores que están siendo mucho más afectados, y la capacidad de soporte y de atravesar la crisis, que no es la del COVID estrictamente, sino es la crisis que genera el confinamiento, es tremendo, ¿no? La ecuación básica para luchar contra el COVID, cuando empezó todo esto, tenía esta idea de hay que hacer cuarentena, o sea, la aplicación sanitaria de cuarentena para evitar contagios y para evitar que colapse el precarísimo sistema de salud que tenemos, y evitar el impacto humano catastrófico, ¿no? No se nos ocurría que íbamos a llegar a la horrenda cifra de 5.000 muertos, que es la que tenemos ahora, y más de 180.000 infectados. Pero para eso era imprescindible hablar de inyectar y habilitar dinero en las familias para que se pudiese cumplir la cuarentena. ¿Qué pasó? ¿No? Esa es como, creo que la gran pregunta
la gran pregunta, ¿no? Entonces, a mí, para saltar un poco a una cuestión un poco más reflexiva, que creo que es creo que es algo que me interesa animar en este espacio, he puesto aquí algunas de las frases que más hemos escuchado en este tiempo, como la estrategia frente al COVID. Yo me quedo en casa, yo me lavo las manos frecuentemente, evita salir, haz teletrabajo, hay educación a distancia, si no tienes plata, saca de tu AFP, repatriemos a los extranjeros, ¿no? Ha sido como, creo que líneas argumentativas muy fuertes en el manejo de la estrategia frente a la crisis, pero si uno le hace una pregunta de segunda línea a cada una de estas recomendaciones todo el mundo puede seguir estas recomendaciones de la misma manera, todos tenemos las mismas condiciones para seguir estas recomendaciones de la misma manera, y es evidente que no, ¿no es cierto? Es evidente que las condiciones de habilitación de las casas no permiten que la gente se quede en casa, es evidente que las condiciones de empleo y necesidad económica hacen que la gente tenga que salir un 75% de P independiente, perdón, / informal en muchos de los casos, en la mayoría de casos, tiene que automáticamente buscar un mecanismo para sostener, ¿no? O sea, el privilegio del teletrabajo es de una inmensa minoría de peruanos, y la educación a distancia y muchas otras cosas pasan ahora por una brecha digital que es brutal, no solamente por acceso individual, sino también por la cobertura de servicios que comienza a construir un filtro para la calidad y la capacidad de ciudadanía y de ejercicio de derechos basado justamente en estos temas de la conectividad. Entonces, realmente lo que la pandemia nos pone delante tiene magnitudes sin precedentes en términos del agravamiento de las desigualdades y efectivamente la capacidad de sobrevivir y la orientación de políticas públicas que nuestro país ha estado teniendo para atender la crisis, y estoy segura que con la mejor de las intenciones, pero creo que lo que sí ha evidenciado es esa inmensa distancia entre un Estado pequeño, reducido, adelgazado por políticas neoliberales hace 20 años que generaron ahorros, pero generaron también un Estado que no tiene una capacidad de respuesta con servicios públicos tremendamente precarizados, y con una distancia sobre sus pobladores, que la imagen de sus ciudadanos, que la imagen más dramática ha sido los flujos de migrantes de retorno hacia sus ciudades, que eran esos pobladores, entre comillas, de periferia urbana, que es un mundo popular muy empobrecido, que no está en ningún padrón, que no accede y que toma la corajuda decisión de regresar caminando a sus tierras, ¿no? Mientras que se podía repatriar desde la Cancillería con alojamientos en hoteles, y las primeras imágenes que teníamos del COVID eran a través de aeropuertos, teníamos a tantos o más compatriotas también comenzando a caminar para regresar a sus casas porque sostenerse en la ciudad era imposible, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas más duras, además de esta confrontación con la muerte que venimos teniendo, es que la crisis del COVID nos ha mostrado las grandes heridas que nuestro país ya tenía y no queríamos ver. No sé si se han percatado que ha habido un cambio muy fuerte en las imágenes de los noticieros. Antes, cuando uno veía las noticias, uno veía parlamentarios, investigadores, opinadores, ¿no? Gente como ilustrada, de clase media, o sea, gente que le iba bien. Pero no veíamos la pobreza cruda que estamos viendo hoy cada día en nuestras noticias. Eso no ha comenzado a existir con el COVID, eso existía antes. Y ese Perú, que es el Perú que más está sufriendo este contexto, es al que la pandemia está agravando las desigualdades, está agravando las condiciones de vida, y es el país que no habíamos puesto en la foto verdadera del Perú del milagro económico del que tanto se ha hablado. Entonces, vencer a la pandemia requiere enfrentar las desigualdades, no solamente tener una estrategia de respuesta sanitaria, y enfrentar las desigualdades en este contexto sí implica mirar hacia adelante en un contexto de corto plazo y mediano plazo varias deudas pendientes que el Estado tiene con sus ciudadanos, ¿no? En primer lugar, claramente el tema de fortalecer un sistema de salud pública desfinanciado. Y en esta lógica hemos visto una gran inyección de recursos para atender la pandemia, pero hay varios vacíos y varios huecos que están apareciendo
como un sistema roto. La poca capacidad de ejecución que tienen los gobiernos regionales, agregado a los niveles altos de corrupción que están habiendo en toda la cadena de los distintos niveles. Y hoy estamos viendo una discusión muy fuerte alrededor del tema de salud pública, el rol de la salud privada y la salud pública, en donde no se puede entrar a intervenir mercado de precios de medicamentos, en donde, entonces, se ha abierto ahí un gran espacio de discusión sobre cuál es el rol del Estado vinculado a la salud, porque no solamente se trata, o sea, sabemos que esta pandemia no es de solución corta y tenemos que tener una reestructuración de fondo sobre los sistemas de salud, en donde en la noche anterior, o sea, anoche el Parlamento está discutiendo el régimen CAS de los trabajadores de la salud, porque lo que tiene y hemos tenido de manera permanente son no solamente un nivel de precariedad, pero un nivel de descentralización de servicios de salud, y ustedes que están en regiones lo tienen que estar viendo más directamente aún, que ha sido normalizado, una desigualdad extrema en el Perú que ha sido normalizada y que ha sido base y sustento también de un contexto de condiciones y beneficios de algunos versus y frente y sobre otros, ¿no? El segundo paquete de reformas imprescindibles en este contexto tiene que ver con asegurar los ingresos mínimos y proteger el empleo, ¿no? Y estimular la cadena de demanda, cadena de pagos, crecimiento económico. En esta lógica, los primeros anuncios del Ejecutivo han sido importantes, pero lo que estamos encontrando es que no ha habido una capacidad de respuesta real para proteger el empleo, porque claro, el empleo en el Perú ya era precario, y las soluciones que se han estado dando vinculadas a bonos e ingresos y demás no están teniendo el impacto que se hubiese esperado, ¿no? Entonces, como tengo 2 minutos y quiero entrar a algunos temas con más profundidad, como este que estoy proyectándoles, voy a correr y voy a saltar algunos otros. La gran pregunta que nos hemos venido haciendo varios y que en Oxfam estamos impulsando, y ahí les pongo el link, se los voy a pasar ahora por el chat, es ¿quién diablos paga la cuenta de esta crisis? O sea, una inyección de recursos del PBI como la que se está planteando para el rescate, una flexibilización de normas fiscales, endeudamiento público, una caída de 40 puntos de la recaudación, en determinado momento el Estado no va a poder seguir gastando de la misma manera. Entonces, para poder responder y atender a los más vulnerables y a los más afectados en este contexto, es imprescindible que el día de hoy se comiencen a tomar decisiones sobre medidas fiscales, lo que estamos llamando nosotros salud tributaria, salud fiscal, para enfrentar la pandemia. Y para enfrentar la pandemia en tres fases. En la emergencia, es verdad que hay toda esta crisis económica y más, pero hay sectores que están generando ganancias y recursos. ¿Qué tipo de medidas se podrían aplicar ahora? ¿Han habido discusiones? No son medidas fáciles de implementar, como un impuesto a las grandes fortunas. No son medidas técnicamente fáciles, pero políticamente necesarias de implementación de largo plazo. Sí se podría comenzar a discutir una lógica de recaudación sobre sectores que están teniendo sobreganancias en este contexto, ¿no es cierto? Y que deberían tener lógicas de aportación extraordinaria para el financiamiento de la respuesta a la crisis, como son, por ejemplo, las plataformas digitales, ¿no? Google, las corporaciones grandes que en este contexto están teniendo un nivel de respuesta clave. Entonces, la discusión de dónde salen los recursos es una discusión que no se está poniendo, la discusión tributaria que está haciendo el Ejecutivo en este contexto es básicamente flexibilización y no recargar más a los contribuyentes, pero no estamos atendiendo, yo sé que no es lo más popular, pero no estamos atendiendo un contexto de mediano plazo en donde va a llegar un momento en el cual no tenemos los recursos para seguir invirtiendo en las personas y seguir atendiendo la demanda que la atención de la pandemia tiene. Hay cosas que se pueden hacer de corto plazo, hay cosas que se tienen que hacer en un mediano plazo en el inicio de la reactivación, la discusión sobre beneficios tributarios, el restringir los mecanismos de elusión tributaria. Entonces, hay un paquete grande de medidas ahí, ¿no? Uno de los componentes, 2 componentes que no quiero cerrar esta presentación sin poner sobre la mesa, es que hay grupos que están sufriendo los impactos del COVID de manera más directa y más grave. Los migrantes internos, los que tuvieron que irse, los migrantes venezolanos, que son casi 1 millón de personas en el país, ¿no es cierto? Que ni siquiera están en los padrones, que ni siquiera se enganchan en los bonos y que se han quedado en una condición de vulnerabilidad extrema,
son parte de las personas en nuestro país que están en una situación súper delicada, ¿no? Otro de los sectores que está siendo invisibilizado en términos de impactos, pero que está teniendo una carga cada vez más grande, somos las mujeres. Somos las mujeres es en la lógica de, por un lado, los niveles de violencia doméstica que se han exacerbado con el confinamiento, y los vemos con los más de 7.000 casos de violencia doméstica denunciadas en el contexto de la cuarentena, y lo vemos adicionalmente con esta recarga de los trabajos de cuidado que en el espacio doméstico las mujeres suelen asumir por roles sociales en el contexto del confinamiento, y que con niños sin escuela se agrava. Entonces, la posibilidad de generar salidas más integrales que puedan atender y que no terminen solucionando problemas, agudizando los problemas de otros, tiene que tener una perspectiva de protección social para todos y todas, ¿no? Impactos territoriales y de comunidades indígenas. La crisis de la Amazonía peruana y de los pueblos indígenas es una evidencia brutal de lo que se está viviendo, ¿no? El que la discusión sobre los productores agrarios se haya diluido en la discusión de un bono rural, está dejando fuera el rol que las familias de la pequeña agricultura juega para el país, siendo población muy vulnerable, sin servicios públicos y que carga sobre la espalda el 70% de la alimentación de los peruanos. Y para estos dos sectores, las políticas públicas en el contexto de la crisis, la verdad es que no se han dejado notar ni con la eficiencia, ni con la prontitud, ni con la eficacia que se requiere, ¿no? Por último, desde Oxfam tenemos una mirada más global también, ¿no? Y estas soluciones son nacionales hasta un punto, pero requiere una perspectiva del multilateralismo y la cooperación, que puede sonar un poco de contrasentido en un contexto cuando vemos a un Trump y demás, y donde justamente las tendencias son de soluciones nacionales y fracturadas, con competencias durísimas en las cadenas de acceso a insumos médicos, por ejemplo, pero nos toca pelear por una gobernanza global también de esta crisis, y desde Oxfam venimos abogando junto con otras organizaciones por procurar una vacuna universal y gratuita global contra el coronavirus, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. Yo me da un poco de pena tener que cortar, pero ya estamos en tiempo. Es todos los puntos que expones, muy interesante también pensar a qué poblaciones está afectando mucho más el coronavirus, quiénes tenemos más herramientas para enfrentarlo y quiénes no, y qué tanto es fácil, es factible para la población, para estos distintos grupos, afrontar y seguir con las medidas que ha dado el gobierno. Muy interesante en ese sentido la reflexión que aportas, Alejandra. También destaco el tema de las mujeres, el tema de el tema del cuidado doméstico, cómo también hay que seguir trabajando para que no se termine posicionando este tema de que el cuidado, todas las labores de cuidado deben de recaer en las mujeres, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo también muy interesante por hacer para defender los avances que ya tenemos logrados en esa materia. Entonces, quiero darle paso ahora a Germán para que pueda iniciar su presentación. Yo la tengo aquí, yo voy a compartir su pantalla. Y Germán, cuando quieras pasar la diapositiva, me dice siguiente y yo te ayudo. Perfecto, perfecto. Si quieres vemos la pantalla. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Agradezco como siempre la invitación de Interquorum. Ya es, creo, mi tercera o cuarta vez que participo. Les he preparado un PPT, lo tienen ahí disponible, sobre opciones estratégicas en el ámbito económico a partir del COVID-19. Mi mirada, a diferencia de la de Alejandra, es un poco más hacia el mediano plazo. Adelante, Claudia. Adelante. Si quieres, pasamos la lámina. Sí, retrocede, perdón. Para ver, retrocede también. Retrocede. Simplemente quería resaltar, no, donde están los primeros epígrafes. ¿Sí? Esto para mí es importante.
lo primero que queremos remarcar con estos epígrafes que efectivamente vivimos en momentos difíciles, pero siempre los momentos difíciles han sido momentos de quiebre, han sido momentos de transición. Y en ese sentido, resaltar este comentario, estas expresiones de Albert Einstein. En segundo lugar, lo que quiero con este epígrafe, el segundo, es marcar hacia dónde deben ir estos cambios. Dice un jesuita joven, Juan Vitón, si la economía es capaz de cambiar a la humanidad, ha llegado el momento de ser testigos de cómo la humanidad cambia la economía. Y por último, una referencia a Gramsci relativo a que efectivamente en estos momentos de transición hay elementos objetivos claros que impulsan el cambio, pero también hay lo otro, hay la voluntad política. Y en ese sentido dice él que hay que instruirse, hay que conmoverse y hay que organizarse para promover estos cambios. Adelante, Claudia. Adelante. La estructura del documento obviamente es grande, tiene 5 secciones. En la primera abordamos lo que es el entorno económico internacional, luego los retos que nos está imponiendo el COVID, el modelo económico y transiciones, las opciones estratégicas y al final, entre signos de interrogación, hacia una transición post-neoliberal. ¿Qué es lo que queremos señalar con el entorno económico internacional? Que si bien teníamos, adelante Claudia, adelante, una serie, este es el mapa de riesgos al 2030 que preparan en el Foro Económico Mundial. Ya desde tiempo atrás, por ejemplo, se estaba señalando la posibilidad de un riesgo a partir de enfermedades infecciosas, obviamente están los cambios climáticos, está la destrucción y la pérdida de biodiversidad, hay migraciones voluntarias, esto es, habían una serie de elementos que colocaban en riesgo a la economía internacional. Adelante. Aquí, por ejemplo, cuando se ven las tendencias, había una que ha remarcado Alejandra, está elevación de las desigualdades de ingreso y de la riqueza, incremento de las disparidades. Debo señalar que estas láminas salen del mapa de riesgos y tendencias que se presenta anualmente en el Foro Económico Mundial de Davos. Esto es, hasta los empresarios reconocían como una tendencia clara y que genera efectos negativos en diferentes esferas de la sociedad. Adelante. 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 Voy a tener que recortar. La tienen ustedes a la vista. Adelante. Aquí nomás, a estos temas tradicionales hay uno que se agrega y que ahora se agudiza con el COVID, que es el cambio tecnológico. Este cambio tecnológico que está reduciendo contenido de mano de obra por unidad de producto. En esta lámina se presenta, por ejemplo, lo que es el costo de la mano de obra en Brasil, proyectado hasta el 2030, lo que es en México y lo que cuesta un robot soldador para la industria automotriz. Y cuando uno revisa los comentarios, lo que estamos haciendo por el lado de lo positivo es que efectivamente estamos utilizando más las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero se comentaba hace un momento, ya tenemos, por ejemplo, una pérdida al mes de abril de 1.200.000 empleos en Lima Metropolitana. Y lo que plantean los expertos a nivel internacional es que esta tendencia de sustitución de mano de obra va a ser cada vez más radical y que el COVID la va a incrementar. Y en ese sentido, al producirse este fenómeno, vamos a tener no solo el típico problema de empleo digno, de empleo de calidad, sino que se va a incrementar de manera importante el subempleo y también la población económicamente inactiva. Tenemos hacia adelante un panorama que se nos torna en más complicado. Adelante, Claudia.
Adelante. Adelante. Esto es un poco el otro fenómeno que está aquí nomás, que está a portas. Si puedes retroceder, por favor, la lámina anterior. Esta es la tendencia del crecimiento económico de las economías desarrolladas. Se ha estado discutiendo qué va a pasar después, cuando superemos la fase de contagios, la fase crítica por el lado sanitario. Lo que es la tendencia de crecimiento de la economía internacional es la de un menor crecimiento en el largo plazo. En los años 50, la edad de oro del capitalismo, la economía crecía, economías desarrolladas, al 4.5% anual. En términos per cápita, en 3.4. En la fase neoliberal pasamos a un menor crecimiento, 2.4%, en términos de PBI per cápita, aquí creo, perdón, es 3.4 y aquí es 2.5. Lo que tenemos como tendencia es una desaceleración de la economía internacional, desglobalización, que nos está afectando y que nos va a afectar más en el futuro. Adelante. Adelante. Esto es un tema interesante. Lo dejamos aquí. Aquí vemos lo que es la relación exportaciones mundiales entre PBI mundial. Y lo que nos estamos dando cuenta es que a partir de este siglo XXI, esta relación entre comercio y producto se ha estabilizado. Y se ha estabilizado a un menor valor a la unidad. ¿Qué significa esto? Que mientras que nosotros corremos en términos de la integración a los mercados mundiales, las economías se están aislando. Y el otro tema interesante, que es la línea de color rojo, es un cociente de el comercio internacional entre el número de acuerdos comerciales regionales, de TLCs. Y lo que vemos es que los TLCs tienden a generar una aportación al comercio internacional, pero esta aportación es cada vez menor. En ese sentido, nuestra estrategia de vincularnos exclusivamente a los mercados externos, nuestra estrategia de vincularnos a través de TLCs se agota. Se agota y esto se observa claramente en su tendencia descendente. Adelante. Adelante. ¿Sí? Adelante. Vemos estas tendencias negativas. Estas son las proyecciones de precios de las materias primas, las últimas de abril del 2020, respecto de las que se hicieron en el 2019. Esta es la evolución, por ejemplo, de nuestro producto estrella, el cobre, y esta es la proyección que se tenía en octubre, y esta es la proyección que tenemos en abril. Esto es nada que ver respecto de los niveles que se observaron en los años 2010, 2011 y hasta 2012. Va a haber una gran caída que se observa aquí y luego una recuperación, pero hacia el 2030, pero sin llegar a los niveles que se tenían pues en los años 2010, 2011. Si vemos qué ocurrirá o qué ocurriría con el zinc, por ejemplo, lo mismo. Si vemos qué pasaría con el oro, lo mismo, ¿sí? Una gran subida porque es un metal de refugio, pero inmediatamente una gran tendencia decreciente. Adelante. Adelante. Aquí hay más materias primas. Adelante. ¿Sí? Lo que vemos hacia adelante es un agravamiento de la desigualdad. Lo que vemos hacia adelante es un cambio tecnológico no incluyente. Lo que vemos hacia adelante es un peso excesivo de la esfera financiera que no contribuye al aparato productivo. Adelante. ¿Y qué se agrava con el COVID? Adelante. Adelante. Simplemente para señalar, retrocede una, Claudia. ¿Cuáles son los límites
Los errores y omisiones de estas políticas, lo ha comentado ya Alejandra, ha habido un serio problema de ejecución de lo relativo a bonos de la población. Tercero, se ha olvidado la realidad peruana, sus problemas estructurales, la informalidad, los problemas institucionales que se acumularon con más 40 años de abandono de las políticas neoliberales. Esta reactivación que se está dando es una reactivación que se pretende tradicional, nada que ver con la diversificación productiva, es más de lo mismo. No hay prioridades, no hay evaluación financiera previa, se acaba de ampliar el programa de Reactiva Perú de 30.000 a 60.000 millones sin evaluaciones previas. Se habla de la fortaleza fiscal, quiero comentar lo señalado por Alejandra, no puede haber fortaleza fiscal cuando tenemos una presión tributaria del 16.4% del PBI, información de la OCDE, y cuando el promedio regional es del 23.1%, y cuando la presión tributaria en los países miembros de la OCDE es 34.3%. Hay problemas de reducida transparencia y rendición de cuentas, hay ausencia de elementos heterodoxos. Por ejemplo, en el caso de las medidas que se implantaron en la Argentina, se prohibieron los desalojos, se congelaron alquileres, hubo fijación de ciertos precios básicos. Y debo señalar, esto probablemente lo va a ver Emilio después, que ha habido muchos, entre comillas, contrabando de los grupos de poder. Por ejemplo, hace 15 días se postergó la entrada en vigor de la norma sobre fusiones y adquisiciones empresariales. Se amplió el Reactiva Perú sin evaluación. Se habla de que el financiamiento del programa sería el Fondo de Estabilización Fiscal y financiamiento externo. Estaríamos utilizando recursos externos, deuda, para financiar la emergencia económica, teniendo, como cualquier economía, primero que utilizar los recursos internos y especialmente los relativos a los impuestos que se puedan capturar. Hay una política muy laxa, lo señaló también Alejandra. Al mes de abril la recaudación tributaria ha caído el 40%, mientras que la caída del PBI fue solo del 16%, y en ese sentido se están otorgando excesivas facilidades a los sectores empresariales. Adelante. Adelante, Claudia. Adelante. 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 Simplemente señalar cuáles han sido los grandes momentos de transición. La transición entre guerras mundiales. Adelante. La transición al neoliberalismo, donde hubieron toda una serie de factores objetivos que le dieron adelante. Adelante, por favor. Y en el caso de la transición al neoliberalismo peruano, también hay factores internacionales, las crisis económicas, el recambio en la segunda fase del gobierno militar, el terrorismo interno, que crearon los elementos para esa transición al neoliberalismo peruano. Adelante. Adelante. Lo que estamos planteando aquí es que hay 4 grandes opciones estratégicas. Una es la de seguir en nuestro modelo neoliberal extractivista. La otra es la del modelo post-extractivista, le ponemos aquí la palabrita radical, es esa la del retorno al pasado. Y los modelos progresistas sin restricciones ni límites. No le quiero poner el nombre de un país, pero es pensar que el índice de precios al consumidor, que la inflación se controla con un decreto, es pensar que no hay límites por el lado de la macroeconomía, y lo que nosotros planteamos es una suerte de cuarta vía. Adelante. Estimado Germán, Sí. Solamente para avisarte que ya estamos con 1 minuto, así Perfecto, que... adelante, vamos a correr. Sí. Adelante, lo que estamos presentando aquí son cuáles son las fuerzas disruptivas de ese modelo, de esos modelos del tradicional que estamos siguiendo, del postextractivista radical. Adelante. Adelante. De este modelo progresista sin restricciones, fundado en manejos macroeconómicos inadecuados. Adelante.
Aquí, en esto termino, estamos planteando en signos de interrogantes que tenemos que transitar hacia una transición post-neoliberal. Hay una serie de retos tradicionales como cambio climático, destrucción de biodiversidad, reto demográfico, crisis energética, sobre los cuales hemos hecho muy poco. A ese reto hay que sumar el que se está marcando ahora, que es la desglobalización y ralentización de la economía internacional, de la economía mundial. A eso hay que sumarle el cambio tecnológico no incluyente de tecnologías de información y comunicaciones, de robótica, inteligencia artificial, biotecnología, big data. A eso hay que sumar elevada desigualdad, precarización laboral, incapacidad para enfrentar shocks exógenos y financiarización. Adelante. Adelante. Lo que estamos planteando aquí es que se están, produciendo una serie de transformaciones en diferentes esferas. Algunas van en sentido positivo, otras no tantas. Hemos anotado aquí la esfera individual, la cultural, la social, económica, laboral, ambiental, internacional y estratégica. Por ejemplo, en el campo de lo ambiental, efectivamente lo que parece que está ocurriendo, esta es una suerte de un continuo, donde en un extremo tenemos el interés reducido y el alto compromiso. Parece que esta crisis nos está llevando hacia un mayor nivel de compromiso en lo ambiental. En el caso del internacional tenemos un fenómeno inverso de la globalización al localismo, lo cual nos plantea nuevos retos. En el caso de esa perspectiva estratégica, de esa visión del mundo de polos, unipolares, bipolares, multipolares, pasamos o estamos transitando un poco hacia el escenario que planteábamos, o que planteaba también Alejandra, de mayor cooperación. En el ámbito laboral también hay una tendencia, es así, que es un poco negativa, que pasamos del extremo de empleo y ocupación decente hacia la precariedad. Y en las otras esferas hay discusión. Quiero pasar a la siguiente lámina para ya ir terminando. Si pasamos a la siguiente, Esta Claudia. siguiente lámina es la última porque ya estamos con Es el casi, tiempo. sí. Simplemente señalar cuáles son esos elementos impulsores de la transición. Hay elementos internacionales, hay carencias demostradas durante la crisis sanitaria por el estado mínimo del neoliberalismo, hay deficiencias estructurales, tenemos una sociedad fragmentada. Lo que estamos diciendo aquí es que hay que aprovechar esta desafortunada circunstancia de la pandemia para ir algo más y mejor hacia adelante. Y creo que tenemos los elementos objetivos y solo nos faltaría las voluntades y la acción política para superar este modelo. Lo que anoto al final, y aquí lo dejo, es una serie de propuestas, por ejemplo, en términos de las bases del acuerdo nacional, de lo que debe ser un nuevo consenso económico, social y ambiental. Se anotan 3 láminas en qué dirección deben anotarse ese tipo de transformaciones. Yo creo que lo dejo aquí para la siguiente exposición y muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy ilustrativa para darnos cuenta de este aspecto económico que es de suma importancia. Creo que para muchos peruanos, el tema de la economía es el tema del empleo, el tema de cómo puedes satisfacer tus necesidades económicas es de mucha importancia y en este sentido creo que la presentación ha sido muy ilustrativa. El tema de qué otras medidas, el tema de la recaudación, el tema de medidas fiscales que se pueden abordar por parte del gobierno también ha sido un aporte muy interesante. Y ahora quiero dar paso también para que nuestro último ponente pueda tener el mismo tiempo que nuestros 2 ponentes anteriores, a que pueda exponer su presentación, Emilio Salcedo. Emilio, no sé si tú prefieres que yo te ayude a pasar las diapositivas o pasarlas tú directamente. Sí.
A ver, Emilio, te vamos a ayudar ahorita con el audio porque está silenciado. A ver, ¿hola? Sí, ¿Hola? ahora sí, perfecto. Ok, ya. Perfecto. A ver, creo que yo la puedo ir pasando. Ya, perfecto. Cualquier problema, estamos aquí. Ya, perfecto, perfecto. A ver. Creo que va... ¿Cómo va? Acá. Share. ¿Listo? ¿Ya le Sí, están viendo? compartir pantalla. Está cargando. Ah, ya, ya. Sí, ya está. ¿Ya está? Solamente hay que ponerla en grande. ¿Y ya se En la ve el presentación. PowerPoint? Ah, ya, ya. Sí. Ya, muy bien. A ver, un segundito. Ahí está, ¿no? ¿No es verdad? Sí, perfecto. Bueno, 15 minutos son más o menos aproximadamente. Sí. Ya, perfecto. Igual, si miras a mi ventana, yo te voy a ir avisando cuando te queden 2 minutos y cuando sea tiempo. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, les quiero dar las gracias y quiero decirles que para mí es un muy feliz reencuentro con la red Interforum, puesto que aproximadamente hace 19 años, cuando era estudiante universitario y bueno, me iniciaba en el activismo de derechos humanos y la memoria, conocí a algunos activistas también de la red Interforum, chicos, chicas muy activos, dinámicos y muy participativos, y es un muy grato reencuentro después de varios años de encontrar la red fortalecida y activa en un momento tan crítico y crucial para el país, como lo han mencionado mis queridos colegas, ¿no? Ahora, el tema que también quiero abordar, bueno, ciertamente se hunde un poco más en la historia general, en la historia del mundo, y tanto como la industrialización, ¿no? Y es que la industrialización, la masificación de la economía y de las actividades productivas y el crecimiento demográfico que presiona la demanda para la generación de ofertas de servicios, bienes y productos, han contribuido al desarrollo de economías protagonizadas por grandes actores económicos con capacidad de producción a gran escala que tienden a la concentración, a la anulación de la competencia y a obtener una gran cuota de participación en el mercado, lo que les brinda un poder de mercado, que no es otra cosa que no solo la capacidad de establecer directamente los precios, sino también influir en la conducta de los consumidores de un lado, y de otro lado, las decisiones relativas a la regulación, fiscalización y control por parte de los órganos de gobierno, tal como lo ha mencionado, ha aludido también Germán hace algunos momentos, ¿no? Y seguidamente también quiero indicar que a raíz de este pequeño párrafo que he leído, que lo había formulado y no quería perderme, por eso lo he leído, era que si hay algo que debemos conocer de un país es a sus principales actores, ¿no? Se dice tradicionalmente a quienes tienen la capacidad de cortar el jamón, ¿no? En alusión a la capacidad, a una muy alta y fuerte capacidad de decisión sobre sus negocios, pero también influencia sobre las decisiones públicas sobre algunos fenómenos que vamos a ver más adelante. Y bueno, quería empezar con esta caricatura que seguramente muchos habrán visto, que es una de las caricaturas de Carlín, que muestra a un jefe, precisamente a un jefe de un grupo económico, diciendo, bueno, reclamando que por qué en la televisión, ¿no?, en la educación que están recibiendo los chicos, hablaban de grupos de poder, de que eso era marxismo, nazismo, ¿no? Esta genial caricatura de Carlín resume, y bueno, yo pensaba que mostrándola simplemente podíamos dar por concluida la presentación, porque es muy decidora sobre quiénes tienen la presencia y la capacidad de decir e influir desde sus posiciones sobre las decisiones públicas de interés nacional, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar ya un poco más en materia. Y quiero entrar por unas definiciones preliminares que las voy a tratar de abordar lo más rápido posible, y proponer primero una definición de poderes fácticos.
Y recordar que en el juego político no solamente está determinado por los ciudadanos individuales, cuando una de las personas van a votar y una persona es un voto, y a través de los mecanismos de representación institucional como los partidos políticos, sino que también por la presencia y participación de grupos de interés, grupos de presión y de poder que actúan por fuera de los márgenes institucionales, ¿no? Provistos de los diversos recursos que les reporta su ubicación en la estructura económica, política y social del país, y que pueden organizarse para ejercer presión durante los periodos electorales, para influir en las elecciones, o en el periodo no electoral para influir en las políticas, ¿no? ¿Cómo actúan? Pueden ejercer el poder, como decía, a través de los cauces, al margen de los cauces formales e institucionales, y la clave es su capacidad de control de mecanismos externos a la política para lograr objetivos políticos. No les es necesario imponer, en muchos casos, la fuerza, sino que les basta explicitar, sugerir medidas o recomendaciones, ¿no? Se les puede clasificar a los poderes fácticos, sí, como poderes fácticos internos, externos, estatales y no estatales. Y ahí vamos a ver que se pueden inclusive tener algunas clasificaciones mixtas, ¿no? Como por ejemplo los poderes fácticos internos, estatales y no estatales. Y entre ellos podemos tener a las clásicas instituciones tutelares de la patria, como la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, como el Grupo El Comercio, y ahí ustedes pueden ver algunos de los medios que forman parte del grupo concentrado del comercio, y también los grandes grupos de poder económico, como por ejemplo el Grupo Romero, Brescia, Rodríguez, Pastor, y algunos otros más. Luego tenemos algunas definiciones preliminares que voy a dejar por aquí nada más, acerca de qué cosas son los grupos económicos, y son dos definiciones, una del profesor Enrique Vázquez de la Universidad del Pacífico y la otra de Eduardo Anaya, en donde menciona que los grupos económicos pueden definirse en general como empresas con lazos de propiedad y una gestión corporativa en común, cuyo tamaño de capital y la diversificación, los sectores en los que están presentes y sus inversiones, les han permitido alcanzar posiciones prominentes en las esferas políticas y económicas, ¿no? Y adicionalmente, estas pueden mantener al interior de un grupo, ¿cuánto? ¿2 minutos? 3 minutos, por favor, Emilio. ¿Cuánto? 3 minutos. 3 minutos, ya, muy bien. ¿Cómo se forman los grupos? Bueno, los grupos económicos se forman gradualmente y en algunos casos a partir de varias generaciones. Esto es lo que nos dice Paco Durán en su libro Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana. Se les reconoce generalmente los grupos económicos por el grupo, por el apellido del fundador del grupo o la empresa madre con la que es fundado. ¿Cómo operan? Los grupos económicos generalmente operan mediante la articulación de lo económico, a partir de lo económico hacia lo político y lo social. Por el lado de lo político, una proyección a la política mediante el financiamiento de campañas, el lobby, la gestión de intereses, la acción gremial, y por otro lado la proyección a la sociedad, que es la filantropía y la responsabilidad social empresarial. Estas son cuestiones claves para el manejo de su entorno, del ecosistema económico, social, político, en donde los grupos económicos se encuentran inmersos, ¿no? Ahora quiero mostrarles alguna data, alguna información para tener una mejor idea de los grupos económicos. La tabla que están viendo en este momento es una tabla de un reporte que se presentaba hasta el año 2014, es la última tabla que se presentó, que mostraba un ranking de los grupos económicos en el Perú. Quería que la viéramos para poder tener una idea más o menos de la magnitud de dinero, de ingresos comprometidos, ¿no? Podemos ver que entre los 5 primeros grupos económicos están, Repsol, el Grupo Romero, el Grupo Brescia, Telefónica, y también en los otros mineras y empresas industriales como Gloria, en los 5 siguientes. Ahora quiero mostrarles rápidamente información sobre el Grupo Romero, por ejemplo, para hacernos una idea de cómo funcionan, cómo se crean los grupos. Hay una genealogía, ¿no? Los grupos se van formando con
con un fundador, que luego pasa a ser el jefe, luego hay un segundo jefe, hay una transición hereditaria, en relación a este tema, el poder y la concentración del poder siempre van a ser constantes para que el grupo pueda mantenerse unido y pueda mantener una posición expectante en la economía y el traslado de sus bienes y herencias generación tras generación. Lo que quería mostrarles a continuación, para continuar haciéndonos una idea, es el árbol de empresas del grupo Credit Corp, del grupo Romero. Es una parte del grupo, porque esta es la parte bancaria. El grupo también tiene una parte industrial, que es el conglomerado de Alicorp. Les estoy mostrando, podría quedarme toda la noche mostrándoles todo, pero es el árbol de empresas con la empresa madre en el centro. Y quería mencionarles también cómo estos grupos han pasado por un acelerado proceso de desnacionalización, y si bien el grupo Romero es el grupo, digamos, que controla el BCP, el grupo Credit Corp, su participación accionaria en el control de la empresa es bastante más reducido, controlan aproximadamente el 20%, y el resto del grupo está controlado por inversionistas institucionales extranjeros, ¿no? Esta es más otras ramas del grupo Romero, ¿no? Cómo se descompone la presencia que tienen en otros países, en Colombia, en Chile. Quería mostrarles también rápidamente al grupo Rodríguez Pastor. Es un grupo mucho más reciente, no tiene tantos jefes, actualmente está en su segundo jefe, que es el señor Carlos Rodríguez Pastor Percivale, y este grupo está también altamente diversificado, ¿no? Y decidí mostrar especialmente estos dos grupos para señalar una característica especial, que los grupos económicos peruanos, familiares especialmente, ¿no?, han pasado por un proceso de diversificación de sus actividades, que empiezan muchos de ellos en la banca, como por ejemplo el grupo Romero, el grupo Brescia, en el Banco Continental, y este grupo, el grupo Intercorp, para ir a una progresiva diversificación de actividades. El grupo Intercorp no solamente es propietario de Interbank, sino también es propietario de los centros comerciales Real Plaza, y también cuenta, si ustedes pueden ver en la parte izquierda, si es que se llega a notar, pueden ver que controla el mercado farmacéutico, ¿no?, a través de Incafarma, y eso hace no tan lejana reciente adquisición de Mifarma, ¿no? Bueno, continúa ahí, como ustedes como pueden ver, es una muy alta concentración y al mismo tiempo diversificación de actividades. Y bueno, la controversia y los casos de influencia en relación a los grupos económicos no es ajena, ¿no? Y quería presentar brevemente algunos casos, como por ejemplo el caso de las AFP. En nuestro medio, en nuestro país, funcionan actualmente 4 AFPs, Integra, Hábitat, Prima y Profuturo, y 2 de estas AFPs forman parte de grupos económicos bancarios, ¿no? Prima es del grupo Credit Corp, del grupo Romero, Profuturo es de Scotiabank, y las otras 2 AFPs están vinculadas al capital internacional. Hábitat viene de Chile, Integra viene del grupo Sura colombiano, ¿no? Ahora, ¿qué ha sucedido? El sistema de AFP se introdujo al Perú buscando replicar el sistema instaurado en Chile, pero tanto en Chile como en el Perú, el sistema de las AFP no ha cumplido las promesas que se hicieron en el momento en que se popularizaron y se instalaron aquí, y se da el caso que las AFPs han llegado a controlar una muy importante porción de la economía nacional a través de la inversión, a través de la compra de tesoros, de la inversión en empresas de los mismos grupos. Es decir, por ejemplo,
Prima, AFP invierte en las empresas del mismo grupo Romero y también hace una inversión cruzada en otras AFPs y en otras empresas, ¿no? Entonces, aquí el fenómeno en relación a este caso es que su desempeño no ha sido, digamos, el adecuado, ¿no? No han respondido adecuadamente a las expectativas de la población, y cuando se han lanzado propuestas de reforma del sistema de AFPs, el poder de mercado, el poder político, ¿no? Y las relaciones y los vínculos que tienen los grupos económicos que controlan las AFPs han detenido, han retrasado aquellas iniciativas hasta que finalmente, producto de la pandemia y de la crisis que estamos viviendo actualmente y de la presión de la opinión pública, han tenido que acceder a la devolución de parte de los fondos, ¿no? Con una otra larga historia detrás, con amenazas sobre la venta de los bonos peruanos y cómo ello podría influir en el descenso de su valor, cuando más bien podían, veo que ya se me está acabando el tiempo, cuando más bien podían haber vendido los valores que tenían, y era lo que se esperaba, ¿no? Que vendieran sus valores en el mercado internacional para poder devolver parte de los fondos para que las personas pudiesen afrontar de alguna manera, aunque no debiendo ser obligación o no debiera haber sido obligación de las personas afrontar la crisis con sus propios ahorros, ¿no? Paso ya muy rápidamente por el otro caso, que es el caso de la concentración del mercado farmacéutico. Ok, ya voy terminando. Muestro también esta otra caricatura de Carlín, la deben haber visto. Bueno, caricaturiza, digamos, ironiza con la presencia de Carlos Rodríguez Pastor, el jefe del grupo Intercorp, el que controla una muy buena parte del mercado farmacéutico, ¿no? Pueden ver ustedes ahí, digamos, nombres parecidos a las farmacias que forman parte de su grupo. Controla aproximadamente el 90% del mercado farmacéutico, y cuando podemos ver aquí el árbol de la rama de Intercorp y cómo ésta se despliega y controla el sector farmacéutico, pero también no solamente ha incursionado en el sector farmacéutico, sino también en la atención hospitalaria, ¿no? Hace aproximadamente 2 o 3 años abrieron una clínica en Los Olivos, la clínica Aviva, ¿no? Entonces, el poder de mercado, los recursos con los que cuentan estos sectores les permiten tener una cuota de participación en el mercado, anulando la competencia y con ello, causando algunos perjuicios a la ciudadanía, como ha sido noticia recientemente respecto al incremento del precio de los medicamentos, ¿no? Este es un diagrama de la concentración del mercado farmacéutico por parte del grupo Intercorp. Pueden ustedes ahí observar cómo se va, digamos, dando en una especie de cascada el control de Intercorp, una subsidiaria InRetail que controla Inca Pharma y que controla por otra parte KeyCorp, ¿no? Este tipo de control se llama una integración vertical, ¿no? Porque se controlan desde las farmacias, que son los lugares de expendio directo a los consumidores, como los espacios de distribución de medicamentos, y más por encima la fabricación de los mismos a través de los laboratorios. Y nos preguntamos en dónde ha estado el Estado, que no ha controlado este tipo de concentración. Y bueno, podríamos pasarnos bastante más rato aún comentando cómo en el Congreso, debido a diversas maniobras, no se han aprobado a tiempo las medidas que permitiesen regular las concentraciones y fusiones, como también lo mencionó hace un momento Germán, ¿no? Entonces yo
quiero dejar ya unas reflexiones finales y decir de que nunca como ahora es el momento para el involucramiento y participación de la ciudadanía en veeduría y rendición de cuentas. Si bien la situación por la que estamos atravesando es excepcional, no podemos hacerlo como lo podríamos haber realizado antes habitualmente. Hay mecanismos como los pedidos de transparencia, de información, ¿no? De exigencia, comunicación con congresistas, con autoridades para que exijan rendición de cuentas a las autoridades, a quienes tienen que tomar decisiones inspirados por la cautela del interés público, pero más bien en otras ocasiones parece que tomarán un partido por el interés privado. Una forja de alianzas también con grupos investigativos como periodistas, investigadores, académicos, gente que pueda contribuir a esclarecer, a visibilizar, a investigar y conocer sobre las finanzas públicas, sobre las decisiones, sobre cómo se regula finalmente, y creo que también es muy necesaria la promoción de líderes y la participación de la ciudadanía activa, especialmente de los más jóvenes, para poder tener una elección de autoridades que estén en sintonía con los intereses de las comunidades, desde los espacios más locales hasta los regionales y los nacionales. Bueno, ya se me ha acabado el tiempo, lo dejo ahí y agradezco mucho. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias de nuevo a Alejandra. Muchas gracias a Germán. Muchas gracias, Emilio. Las presentaciones todas han estado muy interesantes. Y vamos a abrir esta parte a las preguntas del público. Yo aquí he recopilado 3 y justamente las preguntas van a cada uno de los ponentes. Entonces voy a leer las preguntas de Alejandra. Dice, muy buenas tardes, me llamo Jonathan Aguilar. Pertenezco a la Organización Democrática Mundial, Región La Libertad, y tiene una consulta que, a manera de reflexión, ¿cuán importante es o no las recomendaciones que nos dan las autoridades del gobierno, salud y los mismos medios de prensa hacia la sociedad, si desde antes nuestro país ha estado viviendo en una crisis general mucho antes de la aparición del COVID-19? Hay otra pregunta también para Germán, es si nosotros como ciudadanos debemos salir de nuestro confort y romper barreras que causen un mayor debilitamiento interno en el ser humano para poder salir de esta pandemia. Y hay una pregunta también aquí para Emilio, que dice si se puede hablar de una influencia de la corrupción para que dichos grupos de poder y cómo esos grupos de poder están perjudicando a nuestro país. Entonces, no sé quién quiere empezar. Alejandra, Germán o Emilio. Si quieren, yo comienzo. Sí. Bueno, la intervención aquí la tengo anotada. Simplemente lo que decíamos al inicio de mi presentación es que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos muy convulsionados, pero son esos tiempos difíciles donde se producen los cambios. Y ¿cuál es la dirección de los cambios? Los que las organizaciones, las personas, los movimientos de juventudes definan. Y nadie define tampoco de si esos cambios serán mejores o llevarán a una posición mejor que la de antes. En el PPT que les he pasado, debemos señalar, por ejemplo, que nosotros hemos transitado de las sociedades propietaristas, que son las que dominaban el mundo entre 1870 a 1914, luego a la edad de oro del capitalismo, pero tuvimos una etapa de entreguerras muy violenta, muy sangrienta. Una época donde primaron los fascismos, el imperialismo, tuvimos hiperinflación, tuvimos la Gran Depresión de los 30. Y en ese sentido no hay que olvidar que nosotros somos actores de la historia. Y en esa dirección, pues como Interquorum, yo creo que contribuye a formar conciencias y no solo pensar, sino también actuar.
Yo creo que estamos o podemos estar a puertas de una fase de transición y en ese sentido hay que elaborar propuestas y hay que luchar porque esas propuestas se concreten en la realidad. Gracias, Germán. No sé si quiere pasar ahora a responder Alejandra o Emilio. Alejandra me dice algo, ya. Coordinamos para activar tu micrófono, Ale, ahorita. Ya, ahora sí, listo. Sí, listo. Gracias. Gracias de nuevo por el espacio. Es súper rico escuchar a Germán y a Emilio en este contexto, con reflexiones de fondo sobre relaciones de poder y modelo y proyecto de país, en un contexto en donde realmente la pandemia está discutiendo, ha quebrado una normalidad y estamos en un contexto de disputa hacia un nuevo escenario que, como digo, está en disputa y los actores son fundamentales. Entonces, en relación a la pregunta que hacía Jonathan en el chat, si hay que, cómo responder a las orientaciones que nos dan las autoridades, los medios de comunicación, ¿no? O sea, lo que es claro es que lo que es conocido y cierto, pero no es que se sepa cómo confrontar, es que hay una política sanitaria que tiene que ver con contagio y con un virus que no tiene vacuna el día de hoy, que tiene medidas muy básicas que deben ser cumplidas porque realmente tiene un impacto sobre la vida de una manera dramática como lo estamos viviendo, ¿no? Una cosa diferente sí es que las políticas que para atender esto están siendo suficientes y hay que hacer caso o no hacer caso, digamos, eso creo, no sé si sería la aproximación que yo daría, pero sí yo reflexionaría y subrayaría algo que ha planteado también Germán, ¿no? El rol que tiene la primera línea, de alguna manera, de ciudadanos activos, de ciudadanía activa joven, en sus territorios, en sus comunidades, enfrentando los impactos de estas desigualdades agravadas y la pobreza agravándose por la pandemia. Sí tenemos que hacer caso a las recomendaciones sanitarias, porque nos ponemos en riesgo nosotros y ponemos en riesgo a los demás, y eso agrava y precariza a los más vulnerables. Entonces es una responsabilidad de la lucha contra la desigualdad ser responsables en cómo nos comportamos para no poner más en riesgo a los vulnerables. Pero creo que en este contexto de las disputas hay actores que tienen otro nivel de poder, ¿no? Y los elementos que Emilio ha puesto sobre la mesa son claves. O sea, si algo estamos observando, no solo en el Perú, sino a nivel global, es que en este contexto de la pandemia hay un recentramiento autoritario natural, digamos, ¿no? Todos le tenemos que hacer caso a las medidas sanitarias, entonces la Fuerza Armada sale a controlarnos, todos tenemos que hacer lo mismo, la diversidad no se nota, los mecanismos de transparencia política se comienzan a debilitar, el distanciamiento, el confinamiento. Y lo que está sucediendo es que los mecanismos de influencia y de vida de actores de interés económico y legal en algunos casos están cobrando mucho peso y hay muchas menos capacidades de contrapeso y de fiscalización desde la ciudadanía. Por lo tanto, todas las denuncias que han habido alrededor, que si los paquetes de las políticas públicas como Reactiva, o si la propuesta de reforma de las AFPs, o si el tema de los mecanismos para resolver los desempleos, digamos, la suspensión perfecta, responden a qué interés, quién pone la propuesta. O sea, estamos viendo hoy que en la gestión, en la gobernanza de la crisis y las soluciones, hay, o sea, algo que decimos siempre en Oxfam, la desigualdad no es natural. La desigualdad, las diferencias pueden ser más naturales, pero la desigualdad es hija de acciones, y es hija de acciones que tienen relaciones de poder. Y detrás de esas relaciones de poder están también las políticas públicas que pueden agravar desigualdades. Y si algo estamos viendo ahora, y lo vemos con estas diferencias brutales entre 30 millones para el plan Reactiva, que no logra llegar a las MIPES, o diferencias brutales que vemos entre el cobro de pruebas moleculares, de pruebas de COVID en las clínicas gratuitas, que se ofrecen gratuitamente por el INS, es que hay quienes sí ganan, quienes están lucrando en este contexto, y ahí tenemos que hacer una fiscalización severa. ¿Y por qué digo que es una disputa? Porque cuanto más confinados y más desarticulados estamos, los actores de más poder operan con mayor influencia. Y es ahí en donde van definiendo el modelo
que gana para esa nueva normalidad. Y acá conecto con los modelos que decía Germán. ¿Cuál es el modelo hacia el cual vamos a caminar? ¿Un Estado que realmente respete más el medio ambiente? La discusión que está ahorita sobre la ley de hidrocarburos es que hay que retirar la parte de regalías porque como han caído los precios, o sea, hay una serie de presiones por disminuir estándares ambientales que nos ha costado mucho ganar en los últimos años para facilitar la inversión y facilitar la sostenibilidad económica. La presión, por ejemplo, por el tema de la alternancia. Se están tirando la discusión de la alternancia que ha sido tan importante para la participación política de las mujeres para simplificar un proceso electoral, un proceso político que se vería más retador con ese estándar. Entonces, es un contexto en donde la disputa, no solamente para mantener derechos que hoy tenemos, sino por aquellos que habíamos estado luchando, está sobre la mesa. Y ya no solamente los económicos, la lógica de la inclusión, sino también cosas fundamentales como libertades, como mecanismos de participación, como estándares ambientales. Yo temo que ese es un momento muy delicado y las cosas que están pasando en Estados Unidos como modelo no son un buen ejemplo. Este es un momento central para la ciudadanía activa y la ciudadanía activa juvenil juega un rol fundamental. En un contexto de confinamiento, lo local, lo comunitario y lo territorial recupera visibilidad y recupera centralidad. Y ustedes, compas, están actuando ahí. Yo he visto, distante pero cerca, las acciones de incidencia con gobiernos locales, con redes de colaboración, de ayuda, y hacen un trabajo fantástico. Ustedes son la primera línea de estas batallas de las luchas contra las desigualdades y de estos controles y de estas disputas para que las soluciones frente al COVID, la gobernanza de la pandemia, no termine agravando las desigualdades y las exclusiones en nuestro país. Gracias, Alejandra, por esa respuesta. Vamos a terminar esta primera ronda de preguntas con Emilio y abrimos otra. Voy a leer unas preguntas más que han llegado al chat. Y con eso creo que ya concluimos la ronda de preguntas. Perdón. Emilio, para que puedas contestar la pregunta que te hicieron acá nuestros invitados en el webinar de hoy. Perfecto, gracias. Sí, bueno, creo que no solamente se puede hablar, lamentablemente, de corrupción, sino también de otras formas de perjuicio, tanto, digamos, a nivel local, regional, a nacional, como pueden ser las situaciones de captura o de cooptación del Estado, ¿no? Y algunas formas como la captura cognitiva o la captura ideológica que pueden llevarse de parte de algunos espacios de decisión del Estado, ¿no? En donde seguramente como lo decía Alejandra, estas situaciones debilitan el tejido social y más bien permiten que quienes ya tenían acceso, llegada hacia el poder, a quienes tienen, digamos, el número del ministro por WhatsApp o tienen su correo electrónico, puedan entablar un contacto más directo que el resto de ciudadanos y exigir o demandar el cumplimiento o la atención de sus intereses a diferencia de los intereses de la ciudadanía o dejándolos a unos estancos secundarios, ¿no? En unos segundos o terceros niveles, ¿no? Por eso creo, como también lo decía Alejandra, que es el momento de exigir y participar, especialmente en una coyuntura como ahora, y viendo que en algunas ocasiones las autoridades pueden ceder frente a, digamos, la presión de la opinión pública, para tratar de equilibrar aquellos desequilibrios y desigualdades que hay en atención a las políticas públicas, ¿no? Yo hago una lectura, por ejemplo, sobre la política de focalización, ¿no? De otorgamiento de bonos. Desde el inicio prácticamente de la pandemia, algunas voces como las de Oscar Dancourt, ex presidente del Banco Central de Reserva, sugirió que se entregase un bono o una serie de bonos
universales a las familias, a los individuos, teniendo en cuenta que el 80% de las unidades productivas en el Perú son informales. Entonces, ¿cómo podían identificarse a los hogares, las empresas o los individuos cuando hay muchos emprendimientos que ni siquiera tienen RUC? Pero como en muchos, o en los sectores, digamos, del Estado que toman decisiones económicas, hay un compartimentaje o una relación muy estrecha con los sectores privados, prefirieron seguir las recomendaciones de algunos otros especialistas y prefirieron la metodología de la focalización, que ha impedido que el dinero o bonos pudiesen llegar a familias pobres que los necesitaban de modo más urgente, quizás saboteando los esfuerzos sanitarios en salud que se han venido realizando también, como lo hemos visto desde el inicio de la pandemia, ¿no? Listo, muchas gracias, Emilio. Voy a hacer una ronda de 3 preguntas más. Sé que hay más en el chat, pero para respetar los tiempos que teníamos en el webinar, hay 3 preguntas más. Una está dirigida específicamente para Germán. Dada la estructura oligopólica de las farmacéuticas, ¿resulta necesaria la regulación? Si es así, ¿qué tipo de regulación podría darse? Me parece que esta es más para Emilio. Hay otra pregunta más que está abierta. ¿El negocio de lobbies y actos de corrupción ha aumentado o disminuido durante los tiempos de cuarentena de COVID-19 a nivel nacional? Nos preguntan si estos actos de corrupción y el negocio de lobbies ha aumentado o disminuido en estos tiempos. Y también tenemos algunas preguntas que nos vienen desde Facebook, que las voy a leer ahora, para que podamos también dar consulta a las personas que están viendo esta transmisión en vivo. Y aquí dice, ¿qué opinan de las desigualdades en la calidad de la educación virtual en las distintas universidades de Lima y provincias? Y también hay una última pregunta, dije que iban a ser 3, pero hay una última más, que va dirigida a Alejandra. ¿Cómo se hubiera podido prevenir y cuáles pudieron ser las medidas correctas para haber evitado la situación actual? Y es sugerible haber tomado medidas que están tomando algunos otros países de nuestra región. Esas son las 4 preguntas finales para poder ya luego dar pase al cierre de este webinar. Perfecto. Si quieren, comento. Sí, Germán. Sí. Hay también otra pregunta por ahí sobre temas de trabajo. Yo quiero insistir en que nuestro país insiste en una inserción equivocada y sin futuro en la economía internacional. Hay una perspectiva muy optimista de muchos que hay que seguir produciendo lo mismo de siempre, más de lo mismo. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que trabajar en la línea de ver qué está ocurriendo en el mundo. Y lo que está ocurriendo en el mundo es que las economías se están cerrando, que los productos primarios están perdiendo espacio, que los precios de nuestras materias primas, en lugar de subir, caen, suben ligeramente y vuelven a caer. Y en ese sentido hay que hablar y trabajar en serio en la palabra diversificación productiva. Yo siempre he insistido que no se debe decir que hay que cambiar el modelo económico, porque estamos en una posición minoritaria, y decir que hay que cambiar el modelo económico sencillamente nos lleva a enfrentarnos contra la pared y no poder avanzar. Hay que ajustar este modelo de crecimiento económico en lo que sea necesario. La segunda interrogante que quiero responder es el tema del sector farmacéutico. Yo sí creo que hay que hacer regulación y hay que ver los esquemas modernos de regulación. Y aquí cerquita, un país vecino tiene uno que está funcionando desde hace mucho tiempo atrás, y es el sistema de regulación colombiano. El sistema se establece establece bandas, define productos y define cuáles son los valores de esos productos en una serie de países. Esto es, el medicamento A
¿Cuánto cuesta en Colombia? ¿Cuánto cuesta en Perú? ¿Cuánto cuesta en Chile? ¿Cuánto cuesta en Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta en Inglaterra? Y en base a eso establece bandas, porque nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, que el mismo medicamento en el Perú, por las condiciones oligopólicas del mercado, vale el 30% más de lo que vale en México. Es un sistema interesante en un país conservador, y este sistema ya tiene, no sé si ya una década funcionando. Un tema interesante aquí es que lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, esto lo puede comentar Emilio, se ha fusionado el sistema de distribución de medicamentos hasta en un solo grupo. Lo que se debe hacer hacia adelante es poner en activo esta norma de fusiones y adquisiciones para evitar y condicionar esas fusiones a objetivos claros en términos de precios, empleo, investigación y desarrollo y otras variables. Esto es, cuando dos grandes grupos se pretendan fusionar, hay que velar por la defensa del interés del consumidor y el interés público. Voy a esto, ¿por qué? Porque igualmente en el Congreso se hacen barbaridades, pero hay ideas que son interesantes. Por ejemplo, se habló de, hay una norma relativa a suspender los peajes. En realidad es una norma, como está planteada, equivocada. Lo que debió hacerse es renegociar los contratos, es cambiar las normas de regulación a la inversión extranjera, sustituyéndolas en lugar, modificando estos tratados bilaterales de inversión, mediante el cual se priorice los temas de derechos humanos y se priorice la solución de controversias locales. Esta idea no es una idea de Germán Alarco, es una propuesta de UNTAC que tiene como 5 o 6 años atrás. Y en ese sentido, el Congreso cometió el error de ir a enfrentar el problema desde lo más superficial, mientras que en realidad debió hacerlo desde el tema de los tratados bilaterales de inversión, desde los capítulos de inversión de los tratados de libre comercio. Entonces puede haber unas iniciativas interesantes, pero no hay que enfrentarla en las formas tradicionales y convencionales, sino que hay que ir a la raíz de los problemas. Yo creo que con esto se aclara. La idea puede ser interesante, pero no hay que enfrentarla por lo que es lo obvio, lo elemental y que puede estar sujeto a muchas críticas, sino ir a los trasfondos, que es la renegociación de contratos. Gracias. Gracias, Germán. A ver, me animo, me lanzo. ¿Qué debimos hacer que no hemos hecho? Seguramente la lista es profundamente larga, ¿no? Y yo quiero inyectarles un concepto que creo que cuando yo lo cogí me ayudó a plantearme cosas que hoy valoro mucho, que es la discusión de bienes públicos, ¿no? ¿Qué cosa es un bien público hoy? La salud es un bien público. Entonces necesitamos un nivel de inversión suficiente en poder garantizar ese interés público, en servicios, en trabajadores de la salud, en calidad de salud, ¿no es cierto? ¿Qué es un bien público? La educación. Pues lo estamos viendo hoy, tenemos más de 200 chicos que han migrado en Lima de educación privada a educación pública. ¿Qué va a pasar con esas escuelas? ¿Qué va a pasar con esos chicos? Pero ¿qué está pasando sobre todo con una mayoría de niños y jóvenes en educación rural que básicamente no tienen acceso a una información? Podrán prender un radio y cuando pueden se conectan. Entonces, tenemos que entender como bienes públicos elementos que están en la estructura de los derechos fundamentales, vinculada a la vida, vinculada a la salud, vinculada a la educación, vinculada a la alimentación. Un tema del que no hemos hablado ahora, pero que está conectado al tema de diversificación productiva, mercado interno, productores locales y nacionales, es la pequeña agricultura y la seguridad alimentaria. Yo lo decía en el tema del impacto de los territorios. Hemos visto mucho más el drama de los pueblos indígenas, pero el drama de los productores rurales es severísimo. Y es severísimo y está en riesgo la campaña del próximo año. Tener una inversión en desarrollo rural en nuestro país no es solamente invertir en las montañas, como decía Alan García, y sí, eso es como, ¿no? Eso es que
en la época de Bagua, considerando que estamos en el aniversario de Bagua, ¿no? Sino es invertir en personas que son poblaciones extremo vulnerables en zonas rurales, pero además que tienen en su espalda la seguridad alimentaria nacional. Y esto lo quiero conectar con un tema que Germán ha tocado y que es una vieja pasión, que es el tema de los tratados de libre comercio y en realidad el modelo de inserción del Perú en la globalización. Llevamos 30 años entre la aplicación de un modelo neoliberal con una serie de políticas fiscales y con todo lo que no nos han gustado y con todo lo que no se ha invertido donde se debía invertir, generaron un ahorro que ahorita está pudiendo invertirse, digamos, pero claro, invirtiendo muy tarde, ¿no? Pero en donde hay un mandato ideológico, en donde discutir otras reglas para la inversión parece imposible, pero no lo es. Y una de las cosas que estamos viéndolo nosotros, o sea, debates que nunca se hubiesen dado en el país, como el tema de las AFPs, el tema de los impuestos a la riqueza, de pronto, o sea, ¿a quién se le iba a ocurrir? A ver, yo les pregunto a cualquiera de ustedes, compas, que de repente, más allá que esté funcionando o no esté funcionando, pero que de repente el gobierno le va a dar 1.000 soles así a todo el mundo, 760 soles a todos los que no están en una planilla, ¿qué? No, ¿qué país es ese? Bueno, es el nuestro, más allá que esté funcionando. Entonces, este es un contexto, esta es una crisis sin precedentes y necesita soluciones sin precedentes. Tenemos que ser creativos en esa lógica y tenemos que dar un salto a discutir, como bien decía Germán, no repetir el mismo tipo de soluciones porque lo único que vamos a hacer es reencaminar esta vaina a la misma cosa, a una normalidad a la que no queremos regresar. Pero no es fácil porque hay que pensar quiénes son los actores que tienen la capacidad de hacer ese contrapeso. Yo creo además que ese contexto de lo local va a jugar un peso muy importante y es súper clave que se puedan pensar en dinámicas territoriales que permitan atender mejor, representar mejor y contrarrestar mejor los impactos severos que esto trae, ¿no? Muchas gracias, Alejandra, por tu respuesta. Emilio, no sé si quieres también contribuir en algo, ¿hay algo que quieres aportar ahora también a las preguntas que nos está haciendo todo el público que tenemos aquí conectado y también a través de redes? Sí, bien, bueno, unos últimos apuntes, ¿no? Bueno, recogiendo la pelotita que me lanzó Germán hace algún momento, y bueno, efectivamente, el control el control de la fusión y adquisición de empresas debiese ser uno de los aspectos que podrían entrar bajo vigilancia, bajo supervisión o bajo exigencia de cumplimiento. Y es que la ley de fusiones o la ley de antimonopolio, que tomó bastante tiempo ser aprobada en el Congreso, tenía como fecha de entrada en vigencia el 20 de agosto de este año. Pero un decreto legislativo aprobado por este gobierno ha determinado que entre recién en vigencia el 1 de marzo del 2021. Y la crisis económica que ya estamos viviendo y que presuntamente o muy posiblemente se va a agudizar como consecuencia de la pandemia, va a abrir seguramente o muy posiblemente la cancha para que se den algunas compras, adquisiciones de empresas, lamentablemente sin la supervisión debida como debería ser, y esto podría acarrear consecuencias negativas aún mucho más en el futuro inmediato o en el corto plazo, ¿no? Por mencionar un caso, Indecopi tardó 6 años en investigar y determinar que las farmacias, antes de que fueran adquiridas, habían estado concertando los precios de los medicamentos. Tomó 6 años. Increíble, o sea, ¿qué va a suceder de aquí en adelante? Y esto me trae un poquito nada más a otra idea, la idea de la captura regulatoria
que es aquel fenómeno cuando los organismos reguladores como Indecopi, por ejemplo, u otros órganos como OCITEL, a mí me ha llamado mucho la atención que OCITEL, por ejemplo, esté, digamos, privilegiando en estas circunstancias el que las empresas puedan cobrar nuevamente las deudas que, bueno, sí tienen las personas porque no han podido pagar sus recibos, porque muchas personas se han quedado sin trabajo, y que el OCITEL, el organismo regulador, privilegie el pago de las deudas frente a la accesibilidad de las personas a las comunicaciones y en especial de los más chicos y de los niños y de las niñas, la educación, ¿no? Entonces, ahí creo que también, frente a las malas noticias que podamos ver u observar, creo que todas tienen que ser un acicate o un ánimo para mostrarnos más vigilantes, para solicitar esclarecimiento, transparencia y exigencia de parte de las autoridades, y aprovechando los canales que existan, la Defensoría del Pueblo, algunos congresistas, en fin, las organizaciones y los movimientos, ¿no? Los grupos como Oxfam, que están siempre vigilando que el interés público sea cautelado, ¿no? Sí, muchas gracias, Emilio, también por tu respuesta. En verdad, quiero dar en este momento las gracias tanto a Alejandra como a Germán como a Emilio. Los aportes y todos los temas, en verdad, que ustedes mencionan en estos son temas muy importantes que tenemos que tener en cuenta como ciudadanía para estar atentos y vigilantes, y que este periodo no se vuelva, o si se vuelva de una manera adecuada a lo que va a ser esta nueva realidad, ¿no? No queremos que esta nueva vuelta a la normalidad de una manera incorrecta, con casos de corrupción, fortaleciendo a ciertos grupos de poder, que ponen en riesgo a poblaciones minoritarias, donde se posicione donde hayan retrocesos en materia de derechos de las mujeres. Entonces creo que todos los temas que ustedes han mencionado y todas las medidas que se están tomando por parte del gobierno y las recomendaciones que ustedes están dando son súper importantes en ese sentido, y nos ayudan a nosotros a seguir vigilantes, a seguir trabajando, porque esta vuelta a una nueva normalidad se haga de una manera adecuada y que sirva para todas y para el desarrollo de todas y todes. Solamente quiero terminar leyendo algunos de los mensajes. Veo que aquí nos dan felicitaciones a la Red Interquorum por este evento virtual. Yo ya agradecí también a nuestros ponentes, y está pasando ahora en el chat una pequeña encuesta de satisfacción que agradecemos que todos los participantes puedan hacerla. Y para cerrar ya este ciclo de webinars, porque ya nos hemos excedido un par de minutitos, pero creo que todas las cosas que tenían que decir nuestros ponentes ameritaban este exceso de tiempo, y ha sido muy rico también el debate que hemos podido tener en estas preguntas y respuestas. Quiero darle el pase para el cierre de este primer webinar a Iván Aime, que es presidente de la Asociación Red Interquorum, y luego también a Raúl Teco, que es representante de la Fundación Friedrich Schiller. Nada, solamente me queda agradecer una vez más a Germán, Alejandra, Emilio, por su participación, por compartirnos parte de sus conocimientos. Realmente es importante generar este tipo de espacios y poder contribuir al debate, a ese debate público que necesitamos en este caso, y que apunta a lo que ustedes muy bien lo han dicho, ¿no? A que podamos en este caso repensar las medidas, repensar estas nuevas estrategias, estas nuevas formas, como las que tenemos que abordar los temas que hoy día tenemos aquí, y que gracias a la pandemia han salido a la luz, ¿no? El sistema de salud, tema de educación, el tema de temas laborales, lo que concierne el tema de las AFPs, entre otros, ¿no? Y que conlleva en ese caso el llamado también a la sociedad misma, a la sociedad organizada, a los colectivos, y en ese caso a los jóvenes, a que puedan asimilar
y entender la situación en la cual estamos y emprender las iniciativas que nos conlleven justamente a mejorar. Después, realmente con ese tema de la pandemia, yo creo que y hay un concepto de que ya no va a haber una normalidad. En realidad, el mundo, la sociedad y el país necesita en este caso cambiar para mejora. Pero hay una responsabilidad compartida de nosotros como ciudadanos para que esa nueva normalidad a la cual debemos apuntar realmente pueda satisfacer gran parte de las expectativas y las propias necesidades que hoy en día la población peruana tiene, ¿no? Y nada, finalmente para acabar, solamente a nuestros amigos que nos siguen, invitarlos para el día de mañana. Vamos a tocar un segundo tema muy importante y que aquí se tocó con pinzas quizás, ¿no? Que es el tema de la corrupción, los costos de la corrupción. Y para eso nos va a acompañar Alejandro Silva, Carlos Arroyo y Amado Enco, justamente procurador anticorrupción, ¿no? Vamos a escucharlos, son justamente personas que conocen mucho de esos temas y aquí ya vamos a profundizar justamente en este gran mal que hoy en día tenemos enquistado en la sociedad. Muchísimas gracias y doy el pase a Raúl. Raúl, creo que tiene su micro silenciado. Ahí está. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Debe extrañarte mi rostro. Bueno, creo que ya todo está dicho. Prácticamente Iván quitó las palabras que iba a decir, aparte de la invitación que iba a hacer para continuar con este debate el día de mañana. Vamos a tocar el costo de la corrupción y cómo la corrupción tiene un alto costo, no solamente económico, sino también en derechos, pero también en pérdida de institucionalidad. Espero que todas y todos nos acompañen el día de mañana, pero también yo quisiera poner el marco de lo que está sucediendo con este evento, ¿no? Después de un largo silencio, la red Intercorum, sobre todo creo gracias a la asociación, a su presidente y al equipo que lo acompaña, decidieron empezar a molestar a la Fundación Eber de manera constante para reactivar a la red. Si la red estaba reactivada, estaba apareciendo, como lo decía Alejandra, con una serie de iniciativas de todo tipo y en todo el territorio nacional. Pero generalmente siempre la red Intercorum hace un gran encuentro nacional de voceros y voceras. En este momento ya no es solamente nacional, porque está también la red Intercorum de Ecuador participando en este espacio. Y había que hacer. El problema es cómo hacemos un encuentro no vivencial. Es decir, había todo un reto por delante, porque había que también empezar a aprender, es decir, estábamos explorando todas estas cosas y hoy día, al día de ayer y hoy día, tuve la grata sorpresa de ver primero a más de 50 jóvenes activistas de la red, puntualmente conectados para dar inicio al encuentro de voceros, con muchas ganas de participar, con muchas preguntas, con muchas ideas también. El día de hoy se hizo trabajos de grupo. Hay que resaltar ahí al equipo técnico de la red que ha hecho todo un esfuerzo para poder plasmar esto. Y yo quiero robarme una idea que estuve conversando con Francisco, y él decía que esto de la virtualidad, en realidad este tema de hacer las cosas virtual, que al final quiere decir que no es tan o no es real. Yo comparto eso, es decir, no estaremos presentes, pero estamos, ¿no? Estamos pensando, estamos aprendiendo, estamos proyectando, estamos hermanados para poder construir un mundo mejor, porque esto no es solo el Perú, es el mundo mejor que el que tenemos ahora. Y ese es un tremendo reto para las juventudes. Gracias, Alejandra, gracias, Germán, gracias, Emilio, gracias, Iván, Claudita y Adi Madrid. Mañana te toca a ti conducir. Y buenas noches. Una frase que aprendí ayer de Intercorum: cuidarse, cuidar. Si no te cuidas, no puedes cuidar a otras personas. Buenas noches. Listo. Buenas noches a todos, todas, todos. Muchas gracias. No se olviden que tenemos también el webinar mañana. Gracias, Alejandra, gracias, Germán, Emilio, Iván y Raúl, y a todos los participantes. Gracias a ustedes, compas. Muchísimas y que gracias. Terminen súper bien el taller. Un beso grande. Alto, los mejores deseos de Gracias. bienestar y cuidado. Cuídense mucho, por favor. un abrazo, cuídense. Cuídense. Gracias.